¿Cómo nos encontró? He estado vigilando tu casa desde hace más de un día, dijo él con esa voz fría, tranquila, que se acomodaba a su plácido rostro. Cuando saliste esta mañana te seguí, esperando que me dieras una oportunidad. No, quiero decir, ¿cómo averiguó usted en dónde vivíamos? Él sonrió. Van Dyne, ese canalla traidor. Circunstancias especiales, la leccionó él. El hombre importante de San Francisco me debía un favor, así que ejerció presión sobre Van Dyne. ¿El hombre importante? Tetragma. ¿Quién es? Tú no sabes nada de nada, ¿verdad? Dijo él, excepto cómo hacer hijos. De eso sí entiendes mucho, ¿eh? La nota tensa en su voz no era solo una insinuación sexual, era más oscura, más extraña y horripilante que todo eso. Nora se asustó tanto de la tremenda tensión que notaba en él cada vez que abordaba el tema del sexo que no se atrevió a replicar. Encendió los faros cuando se encontraron con una ligera niebla. Se mantenía atenta a la carretera, bañada por la lluvia, contrayendo los ojos ante el empañado parabrisas. «Eres muy bonita», dijo él. «Si pensara alguna vez en ligarme a alguien, tú serías la elegida». Nora se mordió el labio. «Pero, aun siendo tan bonita», prosiguió él, «apostaría cualquier cosa que eres como las demás. Si yo me ligara a ti, todo se pudriría y desmoronaría porque estás tan enferma como las otras, ¿verdad? Claro, lo estás. Sexo significa muerte. Yo soy uno de los pocos que parecen saberlo, aunque existan pruebas por todas partes. Sexo significa muerte, pero tú eres muy bonita». Mientras Nora le escuchaba, sentía un nudo en la garganta. Le costaba trabajo hacer una respiración profunda. De pronto, la taciturnidad del individuo desapareció. Hablaba deprisa, todavía con voz suave y calma, inquietantes, considerando las locuras que decía, pero muy deprisa. «Yo seré más importante que Tetragna. Mucho más. He asimilado veintenas de vidas. He absorbido mucha más energía de la que puedas suponer. He experimentado el momento. He sentido el chasquido. Ese es mi don. Cuando Tetragna haya muerto y desaparecido, yo estaré presente. Cuando todo viviente actual haya muerto, yo estaré presente, porque soy inmortal». Ella no sabía qué decir. Aquel sujeto había surgido de la nada. Por una razón u otra conocía lo de Einstein y era un lunático y no había nada que ella pudiera hacer. Nora estaba furiosa con la injusticia que todo aquello representaba y se hallaba también muy asustada. Ellos habían hecho minuciosos preparativos para recibir al alienígeno. Habían tomado medidas muy elaboradas para eludir al Estado, pero ¿quién podía suponer que estuviesen preparados para esto? No era justo. En silencio de nuevo, él la miró fijamente durante un largo minuto, otra eternidad. Ella sentía sobre sí su glacial mirada verdosa con tanta autenticidad como había sentido su mano fría, acariciadora. «No sabes de qué te estoy hablando, ¿verdad?», dijo él. «No». El hombre decidió explicarse, quizás porque la encontrara bonita. «Solo se lo conté una vez a cierta persona, y él se burló de mí. Se llamaba Denny Slowitz, y nosotros dos trabajábamos para la familia Karamazza, de Nueva York, la mayor de las 5 familias mafiosas. Poco trabajo de músculo, solo matar de vez en cuando a gente que debería estar muerta». No se sentía enferma porque aquel hombre no era solo un loco y un asesino, sino además un asesino loco profesional. Sin apercibirse de su reacción, volviendo la mirada desde la carretera, bañada en lluvia, al rostro de ella, él continuó así. «Fíjate, nosotros dos, Denny y yo, estábamos cenando en aquel restaurante, acompañando unas almejas con vapolicela
y yo le explicaba que estaba destinado a disfrutar de una larga vida, dada mi capacidad para asimilar la energía vital de la gente que eliminaba. Le dije: escucha, Denny, las personas son como baterías, baterías andantes cargadas con esa misteriosa energía que llamamos vida. Cuando me deshago de alguien, su energía se transforma en mi energía y yo adquiero más fuerza. Soy como un toro, Denny. Y añadí: mírame, ¿soy un toro o no? Tengo que serlo porque me ha conferido el don de absorber la energía de cualquier otro tipo. ¿Y sabes qué me contestó Denny? ¿Qué? Murmuró ella mareada. Bueno, Denny era un comedor muy serio, de modo que siguió atendiendo a su plato, con la cara sobre la comida para rebañar unas cuantas almejas. Luego levantó la vista, con los labios y la barbilla goteando salsa de almeja, y dijo: ¿sí? Oye, Vince, ¿dónde aprendiste ese truco? ¿Dónde aprendiste a absorber esa energía vital? Y yo le dije: bueno, ese es mi don. Y él dijo: ¿quieres decir recibido de Dios? Así que hube de meditar sobre eso y por fin dije: ¿quién sabe de dónde proviene? Es mi don, como lo es el bateo de Mantel o la voz de Sinatra. Y Denny contestó: supón que te cargas a un tío que es electricista. Después de absorber su energía, ¿sabrías repetidamente cómo montar la instalación eléctrica de una casa? Entonces no me di cuenta todavía de que me estaba tomando el pelo. Pensaba que era una pregunta seria y le expliqué que yo absorbo la energía vital, no la personalidad, no todas las materias que el tío conozca, solo su energía. Y entonces Denny va y dice: así que si te cepillaras a un bicho raro, ¿no tendrías el deseo repentino de arrancarle la cabeza a los pollos? Fue entonces cuando comprendí que Denny me tomaba por borracho o loco, así que me comí mis almejas y no dije nada más sobre mi don. Y esa fue la última vez que se lo he dicho a alguien, hasta ahora que te lo cuento a ti. Él mismo se había llamado Vince, así que Nora ya sabía su nombre, pero no podía ver de qué le serviría conocerlo. El hombre había contado su historia sin darse cuenta, aparentemente, del humor negro y demencial que entrañaba. Era un individuo de una seriedad letal. A menos que Travis supiera cómo arreglárselas con él, aquel tipo no pensaba perdonarles la vida. Así pues, dijo Vince, yo no podía arriesgarme a que Denny fuera por ahí contando a todo el mundo lo que le había dicho, porque él lo exageraría, lo haría parecer cómico y la gente creería que yo estaba chaveta. Los grandes jefes no contratan a locos para sus golpes. Ellos quieren tipos fríos, lógicos, equilibrados, que sepan hacer un trabajo limpio, pero Denny les haría pensar de forma muy distinta. Por eso aquella noche le rajé la garganta, lo llevé a aquella fábrica abandonada que yo conocía, lo corté en trozos, lo metí en una cuba y vertí un montón de ácido sulfúrico sobre él. Denny era el sobrino predilecto del Don, y no podía arriesgarme a que alguien encontrara su cuerpo y lo relacionara conmigo. Ahora tengo la energía de Denny dentro de mí junto con la de muchos otros. La pistola seguía en la guantera. El saber que aquel arma estaba en el compartimento suponía una leve esperanza. Mientras Nora visitaba al doctor Weingold, Travis batió y coció una doble hornada de pastelillos de chocolate con mantequilla de cacahuete. Cuando él vivía solo había aprendido a cocinar, aunque jamás le agradara. Sin embargo, la presencia de Nora durante los últimos meses había contribuido a mejorar sus habilidades culinarias hasta el extremo que ahora disfrutaba cocinando, sobre todo cosas al horno. Einstein, que por lo general presenciaba toda la sesión de cocina esperando recibir un bocado selecto, le abandonó antes de que terminara de amasar la pasta. El perro parecía agitado, moviéndose por toda la casa, yendo de una ventana a otra para mirar fijamente la lluvia. Al cabo de un rato, Travis se puso nervioso con el comportamiento del perro y le preguntó si algo marchaba mal. Einstein
dio una respuesta el alacena. Me siento un poco raro. ¿Enfermo?, inquirió Travis temiendo una recaída. El perdiguero se estaba recuperando a buen ritmo, pero así y todo era una recuperación. Su sistema inmunizador no está en condiciones de afrontar un nuevo desafío. Enfermo no. ¿Entonces qué? ¿Sientes al alienígeno? No, no como antes. ¿Pero sientes algo? Día aciago. Tal vez sea la lluvia. Tal vez. Aliviado, pero todavía nervioso, Travis volvió a su cocción. La carretera era una cinta plateada bajo la lluvia. A medida que avanzaban hacia el sur bordeando el litoral, la niebla diurna se iba espesando, así que Nora se vio obligada a marchar a 70 km/h y 30 en algunos trechos. Se preguntaba si, aprovechando la niebla como una excusa para reducir la velocidad, podría abrir la puerta y lanzarse fuera de la furgoneta. No, probablemente no. Tendría que aminorar la velocidad hasta 8 km/h para no salir lesionada y tampoco su niño no nacido. Y la niebla no era lo bastante densa para justificar una reducción semejante de velocidad. Además, Vince la apuntaba con el revólver mientras hablaba. Sin duda le dispararía en la espalda apenas se volviese para lanzarse fuera. Los faros de la furgoneta y los de los escasos vehículos con que se cruzaban se reflectaban en la bruma. Halos luminosos y titilantes arcoíris surgían de las cambiantes cortinas de niebla, se dejaban ver por unos instantes y desaparecían. Nora sopesó la posibilidad de lanzar la furgoneta por uno de los pocos barrancos en donde sabía que el declive era suave y la caída tolerable, pero temía confundirse de lugar y saltar a uno de los abismos de 60 metros para estrellarse contra los arrecifes de abajo. Aun cayendo en un lugar conveniente, el topetazo calculado y soportable podría dejarla inconsciente o provocar un aborto, y ella quería, a ser posible, salir viva de aquel trance y conservar la vida del hijito en su interior. Una vez Vince comenzó a hablarle, ya no pudo pararse. Durante años y años él había escatimado sus grandes secretos, había ocultado al mundo sus sueños de poder ser inmortal, pero evidentemente el ansia de comentar su presunta grandeza no había decrecido jamás desde el fracaso con Denny Slowitz. Parecía como si hubiera almacenado todas las palabras que querría decir a la gente, como si las hubiese guardado en carretes y más carretes de cinta grabadora y ahora los estuviera pasando a gran velocidad, vomitando todas sus locuras, unas locuras que hacían enfermar de pavor a Nora. Le explicó cómo había averiguado lo de Einstein, la matanza de los científicos investigadores encargados de diversos programas bajo la denominación de Proyecto Francis, en Vanodine. Asimismo sabía lo del alienígeno, pero eso no le atemorizaba. Estaba, según dijo, en el umbral de la inmortalidad y su apropiación del perro era una de las últimas tareas que tenía encomendadas para coronar la consecución de su destino. Él y el perro estaban predestinados porque cada cual era único en el mundo, único dentro de su especie. Una vez Vince, al alcanzar su destino, dijo: «Nada ni nadie podría detenerle, ni el alienígeno siquiera». La mitad del tiempo Nora no entendió lo que el hombre estaba explicando. Ella suponía que si lo entendiera estaría tan loca como obviamente lo estaba él. Pero aunque Nora no captase todo su significado, sí comprendía lo que intentaba hacer con ella y Travis tan pronto como tuviera en su poder al perdiguero. Al principio temió hablar sobre su suerte, como si el expresarlo con palabras pudiese hacerlo irrevocable. Sin embargo, cuando no les quedaban más de 8 kilómetros hasta el polvoriento camino que se desviaba de la carretera y conducía a la casa de madera blanqueada, se atrevió a decir: «Usted no nos dejará marchar cuando se haga con el perro, ¿verdad?».
Él la contempló absorto, acariciándola con la mirada. ¿Tú qué crees, Nora? Creo que nos matará. Claro está. A ella le sorprendió que esa confirmación de sus temores no aumentase su terror. La arrogancia de esa respuesta tan solo la enfureció, adormeció su temor al acrecentar su resolución de desbaratar esos planes. Y entonces se percató de que era una mujer radicalmente distinta, no la Nora del mayo pasado, que ahora habría quedado reducida a una serie de temblores incontenibles ante el aplomo y la audacia de aquel hombre. Yo podría sacar este vehículo de la carretera y arriesgarme a sufrir las consecuencias de un accidente, dijo. Apenas hicieses girar ese volante, dijo él, dispararía contra ti y luego intentaría recuperar el control. Quizás no pudiese hacerlo, quizás muriese usted conmigo. ¿Yo? ¿Morir yo? Bueno, quizás, pero no hay nada parecido a un accidente de circulación. No, no. Tengo demasiadas vidas dentro de mí para irme con esa facilidad. Además, no creo que lo intentes. En el fondo de tu corazón esperas que ese hombre tuyo se saque algunas de la manga para salvarte y de paso a sí mismo y al perro. Te equivocas, claro está, pero no cesas de creer en él. No hará nada porque tendrá miedo de que salgas mal parada. Yo entraré allí aplicando un arma a tu vientre y eso le paralizará el tiempo suficiente para que me sea posible volarle los sesos. Esa es la razón de que yo haya sacado solo el revólver. Es todo cuanto necesito. Su preocupación por ti, su temor a causarte daño, significará su muerte. Nora pensó ahora que era muy importante no dejar traslucir su furor. Debería permanecer horrorizada, débil, totalmente insegura de sí misma. Si él la subestimara, podría cometer un desliz y procurarle una pequeña ventaja. Apartando la mirada por un segundo del lluvioso pavimento, descubrió que él no la estaba contemplando con aire divertido furor psicópata, como hubiera sido de esperar, ni con su notoria placidez bovina, sino con algo que se asemejaba mucho al efecto o quizás a la gratitud. Durante muchos años he estado soñando en matar a una mujer preñada, dijo él, como si esa meta no fuese menos codiciable y meritoria que el querer erigir un imperio mercantil o alimentar a los hambrientos o cuidar de los enfermos. Nunca se me ha presentado una situación en donde el riesgo de matar a una mujer preñada fuese lo bastante moderado para tener justificación. Pero en esa casa tuya tan aislada, las condiciones serán idóneas una vez me haya desembarazado de Cornell. No, por favor, suplicó ella fingiendo desmayamiento, aunque no tuviera que disimular el temor nervioso de su voz. Hablando todavía con gran serenidad, pero dejando entrever una pizca de emoción, él dijo: «Tendré, por supuesto, tu energía vital, todavía joven y rica, pero apenas mueras, recibiré también la energía del niño, y esa será perfectamente pura, sin usar, una vida no mancillada aún por los muchos contaminantes de este mundo enfermo y degenerado». Eres mi primera mujer preñada, Nora, y siempre te recordaré. Unas lágrimas relucieron en las comisuras de sus ojos, lo cual no era tampoco una buena representación teatral. Aunque Nora creyera que Travis idearía alguna forma de embaucar a este sujeto, temía que en el lío subsiguiente muriese ella o Einstein, y no podía imaginarse cómo sobrellevaría Travis su intento frustrado por salvarles. «No desesperes, Nora», dijo Vince. «Ni tú ni tu bebé dejaréis de existir en una forma absoluta. Los dos formaréis parte de mí y viviréis en mi interior para siempre». Travis sacó del horno la primera bandeja de pastelillos y la puso a enfriar en una estantería. Einstein llegó husmeando y Travis le dijo: «Están todavía demasiado calientes». El perro volvió a la sala y continuó mirando la lluvia por la ventana delantera. Poco antes de que Nora
se desviase de la carretera costera, Vince se deslizó hasta quedar por debajo del nivel de la ventanilla. Seguía apretándole el arma contra el costado. «No cometas el menor error, porque volaré al bebé en tu mismo vientre». Ella le creyó. Entrando en el camino polvoriento, ahora fangoso y resbaladizo, Nora ascendió el cerro hacia la casa. Los árboles que lo flanqueaban lo resguardaban contra los primeros embastes de la lluvia, pero almacenaban el agua en su follaje y la enviaban a tierra como gruesos goteros o regueros. Vio a Einstein en la ventana delantera e intentó hacer alguna señal equivalente a conflicto, que el perro entendiera sin dilación. No se le ocurrió nada. Levantando la vista, Vince dijo: «No te dirijas hacia el granero, detente ante la casa». Su plan era obvio. La esquina del edificio en donde estaba la escalera del sótano no tenía ventanas. Ni Travis ni Einstein podrían ver al hombre que salía de la furgoneta con ella. Vince la arrastraría alrededor de la esquina hacia el porche trasero e irrumpiría en la casa antes de que Travis sospechara de la anomalía. Tal vez los sentidos caninos de Einstein detectaron el peligro, pero el perro había estado tan enfermo. Einstein se paseaba muy agitado por la cocina. «¿Es la furgoneta de Nora?», preguntó Travis. «Sí». El perdiguero corrió hacia la puerta trasera y la impaciencia le hizo danzar. Luego se quedó inmóvil y ladeó la cabeza. El golpe de suerte le llegó a Nora cuando menos se lo esperaba. Cuando ella aparcó ante la casa, echó el freno de mano y apagó el motor. Vince la aferró y la arrastró por su lado de la furgoneta, porque este era el que daba a espaldas de la casa y el más difícil de ver desde las ventanas de la fachada. Al apearse de la furgoneta y arrastrarla consigo de una mano, el hombre miró alrededor para asegurarse de que Travis no estaba en las proximidades. Entonces se distrajo un poco y no pudo mantener el revólver tan cerca de Nora como antes. Cuando ella se deslizaba por el asiento y pasaba ante la guantera, la abrió rápida y cogió la pistola del 38. Vince debió de haber oído o intuido algo, porque se volvió raudo hacia ella, pero lo hizo demasiado tarde. Ella le hundió el 38 en el vientre y antes de que el hombre pudiera levantar su arma, apretó 3 veces seguidas el gatillo. Con un gesto de consternación, Vince se desplomó contra la casa, que estaba solo a 3 pasos de él. A ella le dejó estupefacta su propia sangre fría. Insensatamente se dijo que no había nada tan peligroso como una madre protegiendo a sus hijos, aunque uno de ellos todavía no hubiera nacido y el otro fuera un perro. Le disparó una vez más, a bulto, en el pecho. Vince se fue de bruces pesadamente sobre la tierra mojada. Nora huyó de él corriendo. En la esquina de la casa casi dio frente con Travis, que, habiendo saltado por la barandilla del porche, cayó agazapado ante ella empuñando la carabina Uzi. «Le he matado», gritó ella, percibiendo el histerismo en su propia voz, pugnando por dominarse. «Le disparé 4 veces. Le he matado, Dios mío». Travis se enderezó y la miró atónito. Nora le echó los brazos al cuello y apretó la cara contra su pecho. Mientras la lluvia heladora les azotaba, ella sintió extasiada el calor de su cuerpo. «¿A quién?», empezó a decir Travis. Detrás de Nora, Vince lanzó un grito ahogado, estridente y rodando sobre la espalda. Disparó contra ellos. La bala alcanzó a Travis en la parte superior del hombro y le hizo caer hacia atrás. Si su trayectoria se hubiese desviado 2 centímetros a la derecha, habría hecho añicos la cabeza de Nora. Ella se fue casi de cabeza porque estaba agarrada a Travis y perdió pie. No obstante, se soltó con la suficiente rapidez para correrse a la izquierda y escapar a la línea de fuego, poniéndose delante del vehículo. Solo pudo echar una ojeada a Vince, quien estaba empuñando el revólver con una mano y apretándose el estómago con la otra mientras intentaba levantarse. En esa vislumbre, antes de acurrucarse delante de la camioneta, ella no creyó haber visto el menor rastro de sangre en el hombre.
Justamente cuando Nora se ponía a cubierto detrás de la furgoneta, Travis se incorporó hasta quedar sentado en el lodo. Él sí que tenía sangre. Se extendía desde el hombro por el pecho, empapando su camisa. Enarbolaba todavía la UCI con la mano derecha, a pesar de la herida en ese hombro. Cuando Vince hizo un segundo disparo a la desesperada, Travis le envió una ráfaga con la UCI. Su posición no era mejor que la de Vince. El reguero de balas se estrelló contra la casa o rebotó en el costado del vehículo. Fuego desordenado. Travis soltó el gatillo. «Mierda», masculló, mientras pugnaba por ponerse en pie. «¿Le diste?», preguntó Nora. «Se ha escabullido por la esquina», dijo Travis, encaminándose hacia allí. Vince se figuraba que se estaba aproximando a la inmortalidad. Se hallaba casi allí, si no había llegado ya. Necesitaba a lo sumo unas pocas vidas más, y su única preocupación era que alguien le borrara del mapa cuando estaba tan cerca de su destino. Por lo tanto, había tomado algunas precauciones. Una de ellas era el último modelo y el más costoso de chaleco antibalas Clevar. Se lo había puesto debajo del suéter y era lo que había detenido las 4 balas que esa perra intentara meterle en el cuerpo. Los proyectiles se habían estrellado contra el chaleco sin causar ni gota de sangre, pero, Dios, cuánto le dolía. El impacto le había proyectado contra la pared de la casa, cortándole el aliento. Ahora se sentía como si le hubiesen colocado sobre un yunque gigantesco y alguien le estuviera sacudiendo martillazos en el vientre. Doblándose de dolor, marchó renqueante hacia la fachada principal del edificio para alejarse lo más posible de la maldita UCI. Estaba seguro de que se le dispararía por la espalda en un momento a otro, pero consiguió doblar la esquina y subir los escalones del porche, escondiéndose de la mirada de Cornell. Vince se regodeó de haber herido a Cornell, aunque supiera que la lesión no era mortal. Y habiendo perdido el factor sorpresa, se vio ante una batalla en toda regla. Diablos, la mujer parecía casi tan formidable como el propio Cornell, una amazona medio loca. Él hubiera jurado que aquella mujer tímida tenía algo de ratonil, que llevaba el sometimiento en la sangre. Era obvio que se había equivocado al juzgarla y ello le encorajinaba. Vince Nasco no estaba habituado a cometer semejantes errores. Los errores eran para los hombres de menor talla, no para el hijo del destino. Escurriéndose por el porche delantero, seguro de que Cornell le seguía de cerca, Vince decidió pasar adentro en vez de encaminarse hacia el bosque. Ellos esperarían verle correr a refugiarse entre los árboles para reorganizar su estrategia. Sin embargo, él se adentraría en la casa y buscaría una posición desde la que pudiera dominar ambas puertas, la principal y la trasera. Tal vez le fuera posible todavía cogerles por sorpresa. Cuando desfilaba ante una ventana grande camino de la puerta principal, algo hizo explotar el cristal. Vince dio un grito de sorpresa y disparó su revólver, pero la bala se perdió en el techo del porche y el perro, Dios, era eso, un perro, le golpeó con violencia. El arma se le escapó de la mano y él cayó hacia atrás. El perro se le echó encima, las garras le rasgaron la ropa, los colmillos se hundieron en su hombro. Luego la barandilla del porche cedió y los dos cayeron rodando en el patio delantero bajo la lluvia. Dando alaridos, Vince golpeó al perro con ambos puños hasta hacerle chillar y soltar su presa. Pero luego éste se fue derecho a por su garganta y cuando se disponía a desgarrarle la tráquea, él consiguió asestarle un violento revés que lo dejó fuera de combate. Aunque el estómago le ardiera todavía, Vince logró encaramarse otra vez al porche para buscar su revólver. Pero en su lugar se encontró a Cornell. Con el hombro sangrando y plantado en el porche, Travis miraba cómo se arrastraba el otro.
Vince tuvo un arrebato de confianza. Entonces supo que había estado en lo cierto todo el tiempo, comprendió que él era invencible, inmortal, porque podía mirar sin pestañear la boca de la UCI sin el menor miedo. Así pues, dijo sonriente a Cornell: «Mírame, mírame bien. Yo soy la peor de tus pesadillas». «No lo eres ni de cerca siquiera», dijo Cornell, y abrió fuego. En la cocina, Travis tomó una silla, con Einstein a su lado para que Nora le vendase la herida. Mientras trabajaba, ella le contó todo cuanto sabía sobre el hombre que se adueñara de la furgoneta. «Un tipo de cuidado, maldito sea», exclamó Travis. «No hubiéramos podido imaginar de ninguna forma que él estuviera allí». «Espero que él sea el único tipo de cuidado». La bala le había traspasado dejando un orificio de salida de muy feo aspecto y le causaba un dolor considerable, pero él de momento podía moverse. Más tarde debería solicitar asistencia médica, quizás de Jim Kinney, para evitar las preguntas que se empeñarían en hacerle cualquier otro médico. Por lo pronto tan solo le preocupaba que la venda estuviese bien ajustada, para tener libertad de movimientos y poder encargarse del hombre muerto. Einstein también estaba maltrecho. Por suerte no se había cortado al reventar el cristal de la ventana. Tampoco parecía tener huesos rotos, pero había recibido varios golpes muy duros. Decididamente no estaba en su mejor forma y su apariencia era lo peor. Embarrado, empapado hasta los huesos y dolorido. También él tendría que ver a Jim Kinney. Fuera la lluvia caía con más fuerza que nunca, martilleando el tejado, corriendo estruendoso por los canalones y desagües. Asimismo entraba sesgada por el porche delantero y a través de la maltrecha ventana. Pero ellos no tenían tiempo para ocuparse de inundaciones menores. «Agradezcamos la lluvia de Dios», dijo Travis. «Con este estrépito nadie habrá oído el tiroteo». «¿En dónde sepultaremos el cuerpo?», inquirió Nora. «Estoy pensando». Y le resultaba difícil pensar con lucidez porque el palpitar del hombro le alcanzaba hasta la cabeza. Ella dijo: «Podríamos enterrarlo aquí, en el bosque». «No, así recordaríamos siempre que estaba ahí. Estaríamos siempre preocupados de que los animales silvestres desenterraran el cuerpo o los excursionistas dieran con él. Mejor será... Bueno, hay lugares a lo largo de la carretera costera en donde podemos detenernos y esperar hasta el momento oportuno para sacarlo de la furgoneta y arrojarlo por el precipicio. Si elegimos un sitio en donde el mar cubra la base del despeñadero, la resaca se encargará de arrastrarlo antes de que alguien se aperciba de su presencia allí abajo». Cuando Nora terminaba el vendaje, Einstein se levantó de repente y lanzó un gemido. Olfateó el aire. Luego fue a la puerta y estuvo allí plantado durante un momento mirando afuera, y por fin se perdió en la sala. «Mucho me temo que esté más dañado de lo que parece», dijo Nora, mientras aplicaba una tira final de esparadrapo. «Quizás», dijo Travis, «pero tal vez no. Se ha comportado de forma muy peculiar durante todo el día, precisamente desde que te marchaste esta mañana. Me dijo que barruntaba un mal día». «Y acertó», dijo ella. Einstein regresó a todo correr de la sala y se fue derecho hacia la alacena, en donde encendió las luces y golpeó los pedales para soltar fichas. «Tal vez se le haya ocurrido algo para desembarazarse del cuerpo», observó Nora. Mientras Nora recogía el yodo sobrante, alcohol, grasas y esparadrapo, Travis se puso a duras penas la camisa y marchó hacia la alacena para ver lo que había dicho Einstein. «El alienígeno está aquí». Travis introdujo un cargador nuevo en la culata de la carabina UCI, se echó otro al bolsillo y dio a Nora una de las pistolas UCI que aguardaba en la alacena. A juzgar por el apremio aparente de Einstein, no tenían tiempo de revisar la casa para cerrar herméticamente las contraventanas. El ingenioso esquema para gasear al alienígeno dentro del granero se había concebido en función de una hipótesis.
a saber, que el intruso se aproximara y explotara el terreno de noche. Ahora que había llegado ese día y había explorado y reconocido los alrededores mientras ellos estaban ocupados con Vince, el plan previsto resultaba inútil. Ambos permanecieron inmóviles en la cocina, aguzando el oído, pero no oyeron nada salvo el incesante rugido de la lluvia. Einstein no pudo darles datos más precisos para la localización de su adversario. Su sexto sentido no trabajaba todavía al nivel de los demás. Podían darse por satisfechos de que al menos intuyera la presencia de la bestia. Era obvio que la ansiedad demostrada por el animal durante toda la mañana no había estado relacionada con ningún presentimiento sobre el hombre que llegara a casa con Nora, sino que había sido causada por la aproximación del alienígeno.